La chirimacha es un insecto que aloja dentro de sí a un parásito, el cual es el causante de la denominada enfermedad de Chagas. Esta es una enfermedad que ataca a personas de las zonas rurales del Perú, pero también de lugares como Brasil. Justamente allí se están haciendo investigaciones para saber cómo paralizar esta enfermedad, conociendo más al propio parásito. Trabalho e investigo a doença de Chagas, que é transmitida por um insecto triatomínio, e é muito comum em muitas partes do Brasil. Eu busco talvez alguma medicina, um remédio, até mesmo uma vacina contra a enfermidade. Sim, um bicho, um inseto. Não muito grande, é pequenino, e suga tu sangue enquanto dormes. E quando suga, quando suga o sangue, ele defeca assim, defeca, sua fezes é contaminada contém parasito, pequeno micro-organismo que então penetra em tua pele e aí infecta teu coração, teu intestino, pero ainda não há uma vacina ou um remédio eficaz. Nos primeiros 3 meses, se descobre que tu tens a doença de Chagas, então há medicamentos sim eficazes, pero é muito raro uma pessoa no campo ou no interior saber que está infeccionada, que está contaminada. Então, após a fase aguda de 3 meses, começa a parte crônica da doença. E tu podes viver com isto por 10, 20 anos sem saber o que tem essa doença e de repente tu venha a falecer, a morrer de coração ou de problemas de intestino. Minha investigação não é em genética, pero em proteínas. Proteínas que compõem, que constituem o parasito. Nós estamos tentando buscar uma proteína ou um grupo de proteínas que podemos desenhar medicamentos para poder combater o parasito. A doença de Chagas é chamada de tripanosomiase americana, é principalmente encontrada de México até Argentina, em sul de Argentina, e são 17 ou 7 milhões de pessoas que são infectadas, pero com migração de fluxo de migração de população, tu puedes encontrar esta doença em Europa, ou em Japão, ou hasta em América do Norte. El desarrollo de las vacunas ha sido uno de los principales logros de la medicina preventiva y de la investigación hasta nuestros días. Las vacunas pueden ser, como usted sabe, profilácticas, cuando uno las aplica en la población que no está enferma, para protegerlos cuando llega la enfermedad, o puede haber vacunas terapéuticas que son ya cuando uno trata a pacientes que ya tienen la enfermedad. Las más desarrolladas y los éxitos fundamentales se han obtenido en las vacunas profilácticas. De hecho, las vacunas profilácticas son el éxito fundamental de la inmunología. No son el trasplante, no son el diagnóstico, es la prevención a través de la vacunación. La vacunación surgió desde Pasteur hace tiempo, que fue el padre de la inmunología, de la vaccinología, que es una rama de la inmunología como tal, y actualmente se tiene entre 20 a 30 vacunas que son efectivas. No todas las necesarias, porque la mayoría de las vacunas se han utilizado con ayudantes que son en la mayoría de los casos el hidróxido de aluminio, que ha sido el más estudiado, que desde 1926 se descubrió y se ha aplicado
en muchas vacunas. El adyuvante es el que estimula la respuesta innata y hace entonces que se elabore una respuesta específica contra el antígeno que se pone junto o coadministra junto con el adyuvante. El que determina que el éxito de la vacuna es el adyuvante. Y hoy se sabe, o sea, uno protege o con anticuerpos, que es lo más estudiado y lo que todo el mundo piensa que es lo que se produce, la protección por anticuerpos, pero hoy sabemos que hay respuesta T que es más importante que los anticuerpos, porque no hay anticuerpos si no hay respuesta T, es lo que se conoce como respuesta celular. Nosotros en Cuba fue el líder inicial de producir la vacuna contra Neisseria meningitidis de serogrupo B, y nosotros demostramos que el protoliposoma, que es una estructura que tiene muchos lípidos y muchas proteínas y que se forma una partícula, en este caso bien pequeña, son alrededor de 70 nanómetros, tiene carácter adyuvante, porque ahí hay los patrones esos que estimulan la respuesta inmune y son los causantes. La investigación espacial a través de estas exploraciones fuera de la Tierra implica una serie de retos que se pueden controlar hoy justamente desde aquí, desde este planeta. Para eso hay investigaciones en salud que están permitiendo someter a situaciones extremas a nuestro organismo, de modo que después tengan respuestas favorables en entornos más allá de la órbita que conocemos, la de nuestro planeta. Bueno, durante este tiempo nosotros hemos hecho, digamos, el diseño de primero, ¿no? En dos partes, ¿no? Primero, la parte de la infraestructura. Hemos ya avanzado en la construcción de, digamos, de incubadores celulares que puedan estar dentro del equipo. Incluso ya la fabricación de un microscopio de fluorescencia, que es un microscopio, es un poco complicado digamos, que no lo venden pues así nomás. Lo hemos diseñado, lo hemos construido aquí en el Perú y ya tenemos el primer prototipo. Y la segunda es que hemos continuado todavía trabajando con estas células de cáncer, ¿no? Ya he podido tenerlas, algunas de ellas, cultivarlas acá en el Perú, están creciendo muy bien. Ya tenemos algunos pequeños datos al respecto, estamos encontrando cosas mucho más interesantes. Antes pensábamos que eran 6 genes, que eran los que sensaban la microgravedad. Ahora estamos viendo que probablemente sean 4 de esos 6 los que realmente son los que tienen digamos, cumplen estas condiciones de ser sensor. La biología espacial está avanzando de manera también exponencial, pero lo más interesante es el hecho de que además de tener, obviamente, los experimentos en la Estación Espacial Internacional, donde van algunas personas, ¿no? Algunos estados, ¿no? Algunos países tienen derecho a entrar ahí, muchos otros, pues nosotros no podemos entrar allí, ¿no? Pero estamos haciendo justamente una labor de buscar simuladores de esto. Pues están los simuladores de microgravedad como el que tenemos. Pero ahora queremos lanzar un satélite que tenga experimentos biológicos adentro, para darnos a nosotros como la ventaja de poder tener también experimentos, no en la estación espacial, pero sí en un sistema que pueda mandarnos datos de una manera más eficaz y en tiempo real, ¿no? Y además en microgravedad, pues real, no solamente simulada. Pero en general, en la investigación espacial han habido muchos avances. En el aspecto, por ejemplo, de querer armar organismos aquí en la Tierra que ya puedan sobrevivir a ambientes extremos. Por ejemplo, el hecho de que ya hay premios de millones de dólares a personas que, utilizando herramientas como la biología sintética, por ejemplo, fabrique, digamos, bacterias que puedan sobrevivir a ambientes como Marte, y de esa manera, además de sobrevivir, puedan producir moléculas o proteínas que puedan ayudar a las personas colonizadoras de esa zona. Y están dando millones de premio. Como SpaceX, por ejemplo, está premiando mediante sus premios de PrizeX este tipo de iniciativas. Y es interesante porque la biología sintética se refiere básicamente a poder utilizar este lenguaje del gen
adenina, guanina, timina y citosina, ¿no? Utilizarla como lenguaje de computación. El avance imparable en la medicina no solamente beneficia a los propios pacientes, sino también a los investigadores e incluso está cambiando la forma en que fabrican o se fabrican medicamentos. Esto tiene que ver con la posibilidad de encontrar con claridad cómo funciona nuestra genética a través de la genómica y así poder personalizar las respuestas a distintas enfermedades. Probablemente con este tipo de investigaciones podamos además aumentar la productividad de un país y es por eso que en el Perú deberíamos seguir apoyando este tipo de investigaciones e innovaciones en medicina.